Bienvenidos a nuestra primera lección de este tema, lógica proposicional, que es el primer tema de nuestro curso Introducción al Cálculo. La lógica proposicional nos va a proporcionar de los criterios necesarios para poder determinar cuándo un razonamiento es válido o no es válido, es decir, nos da las herramientas del razonamiento y además nos proporciona herramientas para las demostraciones matemáticas, lo cual es esencial en este curso de introducción al cálculo. Este tema de lógica proposicional tiene un concepto fundamental que es el concepto de proposición, que es a lo que nos vamos a dedicar en esta primera lección. En nuestro lenguaje ordinario, cotidiano, en nuestros trabajos académicos, nuestras comunicaciones, etcétera, constantemente hacemos uso de enunciados, expresiones, declaraciones, exclamaciones, es decir, utilizamos oraciones para nuestra comunicación. No obstante, no todas ellas pueden ser calificadas de proposición, y a esto es que se refiere esta breve discusión como primera lección. ¿Cuáles son proposiciones? Son proposiciones aquellas que puedan evaluarse sin lugar a duda como verdadera o falsa, no ambas. Ejemplo, 5 es un número impar. Es una afirmación, luego definitivamente es una proposición. Además, disponemos de una definición de lo que es número impar para poder calificar si esa expresión es verdadera o falsa, si esa oración es verdadera o falsa. Cervantes nació en Japón. Es una afirmación, en consecuencia es una proposición y conocemos de registros históricos que nos permiten saber si tal afirmación es verdadera o falsa. ¿Qué hora es? Es una pregunta. Ante una pregunta no hay ninguna posibilidad de decir verdadero o falso. No es una proposición. ¿Qué rabia? Es una exclamación. Igualmente, no es una proposición porque es tan solo exclamación y no existe posibilidad de decir eso es verdadero o es falso. Entonces, de esta discusión ustedes pueden percibir la importancia de disponer de un criterio de evaluación. Veamos unos ejemplos. El actual gobierno no es democrático. Es una afirmación, es una oración que es afirmación y podríamos estar en la posibilidad de decir cierto o no, es decir, verdadero o falso. El asunto es que para lograr eso necesitamos de una información adicional, necesitamos ese criterio de evaluación, el cual es, por ejemplo, que se entiende por democracia, lo cual es un tema polémico, es un tema que cae en el ámbito de la política y además ese gobierno es el gobierno de cuál país, a qué país se refiere, tenemos que ubicarnos en el contexto. Entonces necesitamos de por lo menos esta información para poder conocer si tal oración es verdadera o falsa. Este otro ejemplo, 10 es un número par. Esto resulta un poco más sencillo para nosotros, estamos ya en el ámbito de lo que es la matemática y para esta afirmación tenemos un criterio único y bien definido que no deja lugar a la ambigüedad, que es la afirmación en relación a lo que es, perdón, la definición de lo que es un número par. Todo número divisible por 2 es par. Podemos saber que 10 en efecto se puede dividir por 2, en consecuencia 10 es un número par y luego podemos decir, en efecto, esa oración es verdadera. Es una proposición verdadera. Entonces, eso nos permite resumir de esta manera. Una oración declarativa califica como proposición si existe un criterio bien definido que permite asignarle un y solo un valor de verdad de manera inequívoca, verdadera o falsa. Y esa calificación, verdadera o falsa, es lo que vamos a llamar valor de verdad de la proposición y no existe una tercera posibilidad. Veamos el siguiente ejercicio para practicar un poco esto.
Indique si son proposiciones o no y determine su valor de verdad de las siguientes oraciones. Vamos a ejercitar esto. Veamos esto. Dos triángulos congruentes son semejantes. ¿Es una afirmación? En consecuencia, sí, es una proposición. Ahora bien, conocer el valor de verdad. Los triángulos congruentes son aquellos que coinciden exactamente, es decir, la longitud de sus lados y sus ángulos son exactamente iguales, tales que si los superponemos uno sobre otro, coincide exactamente. Triángulos semejantes son aquellos que guardan proporcionalidad en sus lados y tienen los mismos ángulos. Obviamente, al ser congruentes, son también semejantes. Entonces, podemos decir que esa afirmación, esa oración es verdadera. La inflación perjudica a las personas con ingresos fijos. ¿Es una afirmación? Es una proposición. La inflación nos indica cómo cambian los precios en el tiempo, es un cálculo relativo que nos indica cómo van aumentando los precios. Y cuando hablamos de personas con ingresos fijos, lo que estamos diciendo es que las personas no cambian sus ingresos a lo largo del tiempo. Luego, si los precios van aumentando a lo largo del tiempo y la persona mantiene el mismo nivel de ingreso, obviamente que la inflación perjudica a la persona que tiene ingresos fijos. Luego, esto es una afirmación verdadera. No sabemos si eso sucederá. Es una afirmación. En consecuencia, es una proposición. Ahora bien, necesitaríamos cierta información para saber si eso es verdadero o falso. En primer lugar, ¿quiénes son los que están diciendo que no saben que eso sucederá y si qué es eso que se supone que va a suceder, que quienes dicen que no saben no va a suceder, que no saben si va a suceder? Entonces, sí, se podría calificar de verdadero o falso una vez que conozcamos realmente quiénes son y por qué están diciendo que no saben que eso, que no sabemos qué es, sucederá o no. Entonces, en este momento no hay posibilidad de calificarla. ¿Cuántos años tienes? Al igual que uno de los ejemplos anteriores que dimos, esto es una pregunta y estas preguntas no son calificadas de proposición. No, no es proposición. Este año nuestro colegio será mejor que en años anteriores. Es una proposición, ya que es una afirmación. Aquí hay una declaración. Ahora bien, para saber si, en efecto, es una proposición, pero para saber si es verdadera o falsa, tendríamos que conocer algunos elementos en cuanto a qué es lo que se está midiendo para calificar que el colegio sea mejor o no sea mejor que en años anteriores. Es decir, qué criterios son el número de inscritos, el número de aprobados respecto a reprobados, y también conocer cómo ha sido el comportamiento en los años anteriores para poder saber si el de este año es mejor o no es mejor. Entonces, queda también como algo que hasta tanto no se tenga el criterio, no podemos saber si es verdadero o falso. 49 es número primo. Es una afirmación. En matemáticas no tenemos mayores problemas porque conocemos la definición de número primo. Esto es una proposición. Número primo es aquel que se puede dividir por sí mismo o por 1. El número 49 sí se puede dividir por 49 y se puede dividir por 1, pero además se puede dividir por 7. Entonces no es un número primo. Consecuencia, una afirmación falsa. El alto costo de vida. Aquí hay solamente una exclamación que no afirma algo en particular. En consecuencia, esto no es una proposición. Fíjense que este ejemplo, si se hubiese redactado de una manera distinta, como decir, por ejemplo, el costo de la vida es alto, aquí se está afirmando. Entonces podríamos decir, es verdad o no es verdad, de acuerdo a cómo sea la situación específica, en un momento determinado, el costo de la vida. Pero en este caso es simplemente una exclamación vaga. No podemos dividir por cero. Nuevamente, en el ámbito de la matemática sabemos que la división por cero no está definida. Sabemos entonces, esto es una proposición y además es una proposición verdadera. 5 más 3. Igualmente, estamos en una oración, pero es una oración vaga. No concreta nada. Esto no es una proposición.
Y este ejemplo, parecido al anterior, 5 más 3 igual a 10. Aquí sí hay una afirmación. ¿Okay? Nos está diciendo que la adición del 5 con el 3 iguala a 10. Es una proposición, pero sabemos que 5 más 3 es 8, no es 10, luego eso es una oración falsa. Para finalizar esta primera parte, solamente indicar cómo vamos a utilizar las notaciones para las proposiciones. En general, se van a utilizar lo que típicamente se usan en casi toda la bibliografía de proposiciones, mediante letras minúsculas, usualmente letras como P, Q, R, S, T, y en muchos casos conviene usar subíndices, como por ejemplo peso 1, peso 2, peso 3, cuando tenemos un gran número de proposiciones a las cuales referirnos. ¿Cuál es la utilidad de estas notaciones y cómo las usamos? Sencillamente nos evita tener que repetir la oración cada vez que tenemos que hacer referencia a ella. Por ejemplo, las rectas paralelas no se interceptan. Estamos hablando, por ejemplo, en un contexto de geometría, tratando de resolver un problema de geometría y queremos referir en varias oportunidades a que las rectas paralelas no se interceptan. En vez de repetir toda la oración, sencillamente decimos según la proposición P o como dijimos en P, porque ya sabemos lo que se dice en P. Cosas parecidas, Q, los números impares no pueden dividirse entre 2, no tenemos que recurrir a la definición y enunciarla constantemente, o los números enteros que terminan en 0 o en 5 son divisibles entre 5. La misma cuestión, es toda una expresión larga que cada vez que la necesitemos usar en un contexto determinado, en un problema particular, sencillamente decimos según lo dicho en la proposición R. Y así, esta va a ser la utilidad. Entonces, con esto cerramos esta lección. La próxima lección vamos a trabajar lo que son las variables proposicionales. Y si a ustedes les parece que esto puede ser de utilidad con las lecciones que vienen, no olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones de nuevas lecciones. Gracias por ahora.